La región aguacatera de Michoacán despierta cada mañana con la certeza de que la violencia no es una posibilidad, sino una constante, un elemento del paisaje tan familiar como las huertas que cubren las laderas montañosas. En esas tierras donde el aguacate ha transformado la economía local en una industria multimillonaria, el Cártel Jalisco Nueva Generación había establecido un dominio que funcionaba como un impuesto paralelo sobre cada transacción comercial, cada cargamento que salía hacia mercados nacionales e internacionales. Durante años, los productores y empacadores aprendieron a navegar ese sistema de extorsión sistemática que convertía la prosperidad económica en una trampa. Mientras más exitoso el negocio, mayor la cuota exigida por la organización criminal. En Uruapan, epicentro de esa industria agrícola que produce casi un tercio del aguacate consumido globalmente, el cártel había construido una infraestructura que iba mucho más allá del narcotráfico tradicional. Sus operadores controlaban rutas comerciales, supervisaban puntos de venta de drogas sintéticas que fluían hacia Estados Unidos y mantenían células armadas con capacidades que rivalizaban con pequeños ejércitos privados. El miércoles 20 de noviembre de 2024 amaneció con una claridad engañosa, el cielo despejado sobre las montañas que rodean Uruapan, prometiendo una jornada ordinaria en una región donde lo ordinario incluye niveles de tensión que en otros lugares serían considerados excepcionales. A las 6:30 de la mañana, mientras la mayoría de los habitantes apenas comenzaban sus rutinas diarias, elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de vigilancia rutinaria sobre la carretera Uruapan-Lombardía, una arteria vital que conecta comunidades productoras con centros de distribución. Lo que detectaron esa mañana transformó instantáneamente una operación de monitoreo estándar en una crisis que requería respuesta inmediata y masiva. 4 helicópteros volaban a altitudes bajas sobre brechas de terracería que conectaban con comunidades serranas, manteniendo patrones de vuelo que evidenciaban intención de evadir sistemas de detección radar. Cada aeronave transportaba entre 10 y 14 ocupantes visiblemente armados, y las modificaciones en las estructuras de los helicópteros eran inconfundibles: ametralladoras montadas en costados y puertas laterales, adaptaciones artesanales, características de las células del CJNG que operaban en zonas de alta confrontación. El comandante del convoy naval que observaba la actividad aérea sospechosa comprendió inmediatamente que estaba presenciando no un movimiento táctico menor, sino una operación de gran envergadura en desarrollo. La presencia de 4 helicópteros simultáneos representaba un despliegue de recursos extraordinario que solo podía justificarse por objetivos significativos. Quizá el traslado de un cargamento masivo de drogas, tal vez la movilización de sicarios para un ataque coordinado contra posiciones rivales o instalaciones gubernamentales. La comunicación con la base central de operaciones en Morelia fue establecida en cuestión de segundos, transmitiendo coordenadas precisas y descripciones detalladas de lo observado. La respuesta del mando superior fue categórica: interceptar y neutralizar la amenaza antes de que pudiera completar su objetivo. En minutos, se activó un protocolo de emergencia que movilizó recursos aéreos y terrestres en una escala raramente vista en operativos contra el crimen organizado en Michoacán. Helicópteros artillados, equipados con sistemas avanzados de armamento y telemetría, despegaron desde diferentes bases militares, mientras unidades terrestres recibían instrucciones de establecer cercos en las principales vías de acceso y escape. Los helicópteros del CJNG cometieron el primer error táctico fatal cuando, al detectar presencia de fuerzas federales en la zona, los pilotos decidieron descender en lugar de ganar altura rápidamente y alejarse del área. La decisión violaba cualquier protocolo básico de evasión, pero revelaba algo sobre la mentalidad operativa del cártel: confianza excesiva en su capacidad de enfrentar directamente a las autoridades, producto de años operando con relativa impunidad en territorio que consideraban propio. Los helicópteros descendieron para coordinarse con un convoy terrestre masivo integrado por más de una docena de vehículos que transitaba por brechas cercanas a las comunidades de Charahuén y San Miguel. Esa coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres, que en circunstancias diferentes podría haber representado una ventaja táctica, se convirtió en una trampa cuando las aeronaves militares hicieron su aparición dominante en el espacio aéreo. Los helicópteros criminales quedaron atrapados a baja altura,
sin espacio suficiente para maniobrar efectivamente, conectados a un convoy terrestre que súbitamente se había convertido en un objetivo fijo en lugar de una ruta de escape. Las primeras detonaciones resonaron exactamente a las 6:42 de la mañana, rasgando el silencio matutino con una violencia que pareció concentrar en segundos toda la tensión acumulada durante años de confrontación larvada entre el cártel y las fuerzas gubernamentales. Los sicarios que viajaban en los helicópteros abrieron fuego de manera indiscriminada contra las posiciones terrestres de la Marina, ráfagas de ametralladora que cortaban el aire, mientras los pilotos intentaban maniobras evasivas cada vez más desesperadas. Pero la diferencia en capacitación profesional, equipamiento militar de grado superior y coordinación táctica resultó determinante desde los primeros intercambios de fuego. Los helicópteros de la Marina respondieron con ráfagas precisas y calculadas, cada disparo ejecutado con una disciplina que contrastaba dramáticamente con el fuego errático de los sicarios. El entrenamiento militar profesional contra la improvisación armada, por bien equipada que estuviera, producía resultados predecibles. El primer helicóptero criminal recibió impactos directos en el fuselaje y el sistema de propulsión, comenzando a emitir una columna masiva de humo negro mientras perdía altitud de manera dramática y descontrolada. El piloto del primer helicóptero abatido intentó desesperadamente un aterrizaje de emergencia en un campo abierto cercano a la comunidad de Lombardía, luchando con controles que ya no respondían adecuadamente mientras el humo negro oscurecía su visibilidad y el pánico se apoderaba de los sicarios en la cabina. La aeronave se estrelló de manera violenta contra el terreno, el impacto generando una onda de choque que se sintió a cientos de metros de distancia, levantando una nube enorme de polvo y escombros que envolvió los restos retorcidos del helicóptero. Los ocupantes que lograron sobrevivir al impacto inicial, aturdidos y desorientados, intentaron abandonar los restos humeantes, arrastrándose entre metal retorcido y componentes destrozados. Pero el fuego cruzado intenso de elementos federales que ya habían posicionado sus miras sobre el punto de impacto los alcanzó antes de que pudieran buscar cobertura adecuada en el terreno circundante. Las figuras que intentaban escapar del helicóptero destruido cayeron una tras otra, sus cuerpos desplomándose sobre la tierra que momentos antes prometía salvación. El segundo helicóptero criminal sufrió un destino igualmente trágico apenas minutos después del primero, confirmando que la superioridad táctica federal no era casualidad, sino resultado de entrenamiento sistemático y recursos superiores. La aeronave estaba gravemente sobrecargada con personal armado y equipo militar, careciendo de la maniobrabilidad básica necesaria para evadir el fuego coordinado que ahora convergía desde múltiples posiciones. Los pilotos, con entrenamiento evidentemente básico o completamente nulo en combate aéreo real, cometieron errores sucesivos de maniobra que sellaron definitivamente su destino. El helicóptero intentó ganar altura de manera abrupta, una reacción instintiva ante el peligro inminente, pero recibió una ráfaga concentrada que destrozó completamente el rotor de cola. La aeronave comenzó a girar sin control alguno, describiendo círculos cada vez más erráticos mientras descendía inexorablemente, hasta precipitarse violentamente contra una zona boscosa densamente arbolada. El impacto generó una explosión considerable, una bola de fuego que se elevó sobre las copas de los árboles, seguida por una columna de humo denso que se escuchó claramente a varios kilómetros de distancia. El tercer helicóptero abatido protagonizó el episodio más espectacular del combate aéreo, una demostración final de resistencia desesperada antes de la aniquilación inevitable. Esta aeronave intentó maniobras más agresivas que sus predecesoras, volando a ras de suelo entre árboles en un intento por usar el terreno irregular como protección contra el fuego aéreo superior. El piloto, evidentemente más experimentado que sus compañeros caídos, demostró habilidad considerable durante casi 15 minutos, mientras evadía disparos directos y sus ocupantes mantenían fuego constante contra posiciones federales. Las ráfagas de ametralladora desde el helicóptero criminal creaban líneas de trazadoras que cortaban el aire matutino, buscando desesperadamente impactar las aeronaves militares que lo perseguían con paciencia profesional. Sin embargo, al intentar ganar altura súbitamente para reposicionarse y escapar de un valle donde había quedado parcialmente atrapado, el helicóptero quedó completamente expuesto contra el cielo claro. Un helicóptero artillado de la Marina que había mantenido posición elevada, esperando precisamente ese momento, aprovechó la oportunidad.
Las ráfagas impactaron directamente el tanque de combustible con una precisión que solo el entrenamiento militar profesional podía producir. La explosión en el aire resultó visible desde comunidades a más de 5 kilómetros de distancia, una flor de fuego naranja y negro que floreció brevemente contra el cielo azul antes de convertirse en fragmentos incendiados que cayeron en lluvia mortal sobre una zona de cultivos abandonados. Habitantes de poblados cercanos que habían estado siguiendo el desarrollo del combate desde ventanas y azoteas, observaron atónitos el espectáculo aterrador, algunos grabando con teléfonos celulares mientras otros simplemente quedaban paralizados ante la magnitud de la violencia desplegada. Los restos en llamas del helicóptero se dispersaron sobre un área considerable, fragmentos de metal retorcido y cuerpos calcinados marcando el punto donde había terminado la vida de más de una docena de personas. El cuarto helicóptero criminal, piloteado aparentemente por alguien con mayor experiencia táctica o simplemente más instinto de supervivencia, logró escapar del área de combate tras las primeras detonaciones. Esta aeronave ganó altura rápidamente y se alejó hacia zonas montañosas más densas donde la persecución resultaba riesgosa por el terreno irregular y la posibilidad de emboscadas terrestres. Las autoridades no insistieron en perseguir inmediatamente, optando por consolidar su posición en la zona de combate principal. Mientras el combate aéreo se desarrollaba con intensidad devastadora sobre las comunidades serranas, un convoy terrestre masivo integrado por más de 15 vehículos intentaba escapar desesperadamente por brechas de terracería hacia zonas boscosas que los sicarios conocían íntimamente. El convoy representaba una formación militar impresionante para estándares del crimen organizado mexicano. 5 vehículos blindados principales funcionaban como núcleo defensivo, rodeados por camionetas de apoyo logístico y troconas equipadas específicamente para combate directo. Los 5 blindados principales eran auténticos monstruos rodantes, troconas tipo Suburban, Ram y Silverado, modificadas con placas de acero soldadas de manera artesanal pero efectiva sobre carrocerías completas. Las ventanas habían sido reemplazadas por cristales blindados, los neumáticos reforzados para soportar peso adicional, los interiores adaptados para transportar más personal armado. Algunos vehículos tenían montadas de manera permanente ametralladoras calibre 50 en sus cajas adaptadas, configuración típica de unidades diseñadas específica y exclusivamente para enfrentamientos territoriales de altísima intensidad contra fuerzas rivales o autoridades. Sin embargo, los elementos de la Marina que patrullaban inicialmente la carretera ya habían establecido posiciones estratégicas y altamente fortificadas, bloqueando las principales vías de escape conocidas en la región. Las troconas blindadas avanzaban a velocidades peligrosas que levantaban enormes nubes de polvo por caminos rurales apenas transitables, sus suspensiones protestando bajo el peso del blindaje y los ocupantes, mientras los conductores forzaban los motores más allá de límites razonables. Los sicarios que viajaban amontonados en las cajas de las camionetas disparaban de manera constante y desesperada hacia las posiciones federales que iban apareciendo en puntos estratégicos del terreno, ráfagas de fusiles de alto calibre que buscaban más intimidar que impactar con precisión. Las detonaciones resonaron literalmente sin parar durante más de una hora completa, una sinfonía caótica de violencia que mantuvo en absoluto vilo a toda la región aguacatera. El sonido de las balas impactando contra vehículos blindados creaba un repiqueteo metálico constante, mezclado con el rugido de motores forzados al máximo y los gritos de sicarios coordinando movimientos o llamando a compañeros caídos. Los elementos de la Marina respondieron desde posiciones cuidadosamente fortificadas con una disciplina táctica evidente en cada movimiento, cada ráfaga de fuego respondiendo a un propósito calculado en lugar de desperdiciar munición en disparos aleatorios. El entrenamiento militar superior de las Fuerzas Especiales Navales se hizo patente en cómo manejaban el caos del combate, manteniendo comunicación constante entre unidades mientras ajustaban tácticas en tiempo real según se desarrollaba la situación. La estrategia federal diseñada previamente consistía en canalizar sistemáticamente los vehículos criminales hacia zonas predeterminadas donde pudieran ser neutralizados sin poner en riesgo directo a población civil que pudiera encontrarse en áreas relativamente cercanas. Era una operación que requería coordinación precisa entre múltiples elementos dispersos sobre un terreno irregular, cada unidad cumpliendo su función específica en un plan más amplio.
El primer vehículo blindado recibió impactos altamente concentrados en sus sistemas de llantas, una táctica diseñada para inmovilizar sin necesariamente matar de inmediato. El blindaje artesanal protegía efectivamente a los ocupantes de disparos directos al habitáculo principal, las balas rebotando contra placas de acero con sonidos metálicos agudos, pero las ruedas completamente reventadas provocaron que la trocona perdiera control total mientras circulaba a alta velocidad. El vehículo se sacudió violentamente, derrapó lateralmente levantando una cortina de tierra y piedras, y terminó volcado en una cuneta profunda del camino con un estruendo que se escuchó por encima del tiroteo continuo. Los sicarios que sobrevivieron al volcamiento intentaron abandonar el vehículo inmovilizado, empujando puertas deformadas por el impacto mientras tosían por el polvo y el humo que invadía el interior. Buscaban cobertura natural en terreno cercano, arrastrándose hacia formaciones rocosas o vegetación densa, pero quedaron completamente expuestos al fuego cruzado meticulosamente coordinado de elementos que habían anticipado exactamente esta maniobra predecible. Las figuras que emergían del vehículo volcado eran siluetas contra el polvo, objetivos claros para tiradores de élite que habían estado esperando precisamente ese momento. La segunda y tercera camionetas blindadas intentaron maniobras de retroceso al percatarse de la situación crítica que enfrentaban, conductores girando volantes bruscamente mientras intentaban encontrar rutas alternativas que no existían, pero helicópteros artillados de la Marina ya se habían posicionado directamente sobre ellas, dominando completamente el espacio aéreo con una presencia que convertía cualquier movimiento terrestre en ejercicio fútil. Las ráfagas desde posiciones aéreas superiores perforaron los techos de los vehículos con precisión devastadora, el blindaje lateral y frontal resultando completamente inútil contra ataques ejecutados desde posiciones verticales superiores. Los ocupantes no tuvieron posibilidad real de defensa efectiva, atrapados en cajas metálicas que se habían convertido en sus ataúdes. Los dos vehículos blindados restantes del núcleo principal intentaron dispersarse tomando caminos completamente diferentes en un último intento desesperado por romper el cerco que se cerraba inexorablemente, conductores apostando a que dividir fuerzas obligaría a los federales a elegir objetivos y permitiría al menos una ruta de escape. Uno se adentró en una zona densamente boscosa donde la vegetación tupida dificultaba significativamente la vigilancia aérea directa. El vehículo abriéndose paso entre árboles que raspaban contra el blindaje mientras ramas se quebraban bajo las ruedas. Sin embargo, elementos terrestres de la Marina ya habían anticipado incluso esta maniobra táctica final, producto de inteligencia previa sobre rutas de escape utilizadas por el cártel en la región. El cerco se cerró de manera definitiva cuando unidades que habían permanecido estratégicamente en reserva, escondidas en posiciones que habían ocupado antes del amanecer, cortaron completamente el paso del vehículo en un estrecho sendero sin posibles salidas alternas. El vehículo quedó literalmente atrapado entre formaciones rocosas y árboles densos, incapaz de avanzar o retroceder, mientras el fuego convergía desde múltiples direcciones. El último vehículo blindado del convoy protagonizó la resistencia más prolongada y dramática de todo el enfrentamiento terrestre, un testimonio de la tenacidad desesperada de hombres que sabían que no había cuartel posible en ese combate. El conductor, con experiencia táctica evidentemente superior a la de sus compañeros ya neutralizados, utilizó el conocimiento detallado del terreno irregular para dificultar constantemente los disparos directos, serpenteando entre obstáculos naturales y utilizando elevaciones del terreno como cobertura temporal. Durante casi 40 minutos logró evadir múltiples intentos de neutralización mientras se desplazaba de manera errática e impredecible por brechas secundarias poco conocidas y transitadas, ejecutando maniobras que sugerían entrenamiento militar previo o años de experiencia operando en zonas de combate. Los sicarios en el vehículo mantenían fuego constante desde ventanillas y la caja trasera, obligando a elementos federales a mantener distancia prudente mientras coordinaban una respuesta que pudiera finalizar la persecución sin arriesgar bajas propias. Sin embargo, el combustible finalmente se agotó por completo, producto del consumo excesivo de motores forzados durante la persecución extensa, y el vehículo quedó detenido en medio de un campo abierto sin ninguna cobertura natural disponible. Los ocupantes mantuvieron fuego defensivo durante varios minutos adicionales,
ráfagas que gradualmente disminuyeron en frecuencia e intensidad hasta que toda la munición disponible se acabó y solo quedó el silencio pesado de la derrota inevitable. Cuando finalmente cesó el fuego aproximadamente a las 11:30 de la mañana, casi 5 horas después del primer contacto violento, el panorama resultó absolutamente devastador para la estructura criminal del CJNG en territorio michoacano. El silencio que descendió sobre la zona de combate era denso, pesado, roto solo por el crepitar de vehículos aún ardiendo y los gemidos ocasionales de heridos dispersos por el área. Columnas de humo negro se elevaban desde múltiples puntos, marcando ubicaciones de helicópteros estrellados y vehículos destruidos, creando un paisaje apocalíptico que contrastaba grotescamente con la belleza natural de las montañas circundantes. Según el parte informativo preliminar emitido por la Secretaría de Marina, 52 personas vinculadas al crimen organizado perdieron la vida durante el prolongado enfrentamiento, una cifra que representaba una de las mayores pérdidas sufridas por el CJNG en un solo operativo. La mayoría de las bajas fatales ocurrieron durante los accidentes de los 3 helicópteros destruidos y en los primeros minutos críticos del combate terrestre, cuando la superioridad absoluta de fuego federal resultó completamente abrumadora. 13 elementos criminales fueron detenidos con vida, la mayoría presentando heridas de diversa consideración y gravedad que evidenciaban la intensidad del combate. Los prisioneros fueron trasladados de inmediato bajo estricta custodia a instalaciones militares especializadas para recibir atención médica urgente, sus cuerpos malheridos testimonio viviente de un enfrentamiento que había superado en escala e intensidad casi cualquier precedente reciente. Posteriormente serían puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para iniciar investigaciones exhaustivas que pudieran revelar detalles sobre la estructura operativa del cártel en la región. El arsenal asegurado durante el operativo superó todas las expectativas previas de las autoridades y evidenció claramente el nivel extraordinario de recursos militares que el CJNG mantenía activamente en territorio michoacano. De acuerdo con el reporte detallado de la Secretaría de Marina, se decomisaron más de 70 armas de alto poder militar, un inventario que incluía 38 fusiles de asalto tipo cuerno de chivo, 27 rifles AR-15 con miras telescópicas de grado profesional, 4 fusiles Barrett calibre 50 de uso específicamente antimaterial, capaces de perforar vehículos blindados militares, 5 lanzagranadas RPG-7 con 12 proyectiles disponibles y más de 45,000 cartuchos de múltiples calibres diferentes almacenados en cajas que llenaban compartimentos completos de los vehículos capturados. Varios de los vehículos terrestres asegurados tenían montadas de manera permanente ametralladoras calibre 50 en sus cajas adaptadas, configuración absolutamente típica de unidades diseñadas específica y exclusivamente para enfrentamientos territoriales de altísima intensidad. Las modificaciones incluían sistemas de rotación para las armas y protecciones adicionales para los tiradores, demostrando nivel de sofisticación que iba más allá de improvisaciones básicas. Era armamento que en manos de fuerzas militares regulares resultaría formidable y en manos del crimen organizado representaba una amenaza que justificaba plenamente la respuesta masiva que las autoridades habían desplegado. El hallazgo más significativo desde perspectiva de combate al narcotráfico ocurrió durante la inspección meticulosamente detallada de los vehículos capturados y los restos calcinados de los helicópteros abatidos. Entre escombros humeantes, compartimentos secretos cuidadosamente ocultos bajo asientos y paneles y mochilas abandonadas por sicarios en fuga, se localizaron exactamente 402 kilogramos con 300 gramos de diversas sustancias ilícitas de alto valor. El cargamento masivo incluía 238 kilogramos de metanfetamina cristalizada de alta pureza, 118 kilogramos de cocaína procedente probablemente de Sudamérica y 46 kilogramos con 300 gramos de fentanilo sintético. El valor estimado en el mercado negro internacional de este cargamento completo se calculaba en varios millones de dólares estadounidenses, representando no solo pérdida material significativa para el cártel, sino también interrupción de cadenas de suministro que alimentaban mercados de consumo en Estados Unidos. Testigos de la zona reportaron escenas de terror absoluto durante las 5 horas que duró el combate, descripciones que pintaban un cuadro de comunidades enteras paralizadas por violencia de una escala que superaba incluso los estándares normalizados de una región acostumbrada a convivir con presencia del crimen organizado.
Escuelas de nivel básico y medio suspendieron clases de manera inmediata en cuanto comenzaron las primeras detonaciones matutinas, maestros ordenando a estudiantes refugiarse bajo escritorios mientras el sonido de explosiones resonaba a través de ventanas cerradas. Comercios de todo tipo permanecieron completamente cerrados con cortinas metálicas bajadas durante toda la jornada, propietarios tomando decisiones instantáneas de priorizar supervivencia sobre ingresos del día. Las carreteras principales y secundarias quedaron absolutamente desiertas sin ningún tipo de tránsito vehicular o peatonal. Un silencio urbano antinatural que contrastaba con el estruendo constante que llegaba desde las zonas de combate en las afueras. Nadie se atrevió a circular o siquiera asomarse mientras la situación continuaba desarrollándose. Familias enteras refugiadas en interiores de viviendas, madres abrazando a hijos pequeños bajo camas o en rincones alejados de ventanas y puertas, mientras el pánico se apoderaba de poblaciones completas que no sabían con certeza cuándo ni cómo terminaría esta situación de violencia extrema. La carretera Uruapan-Lombardía, arteria vital de comunicación para la región productora de aguacate más importante del mundo, permaneció completamente cerrada durante más de 7 horas continuas. Elementos de la Marina y el Ejército mexicano establecieron retenes fuertemente armados en ambos extremos para evitar categóricamente que civiles ingresaran accidentalmente a la zona de combate activo. Soldados con rostros tensos, revisando identificaciones y explicando pacientemente a conductores frustrados que el cierre era por seguridad inminente, no simple precaución burocrática. Cientos de vehículos particulares y unidades de transporte de carga formaron filas kilométricas en ambos sentidos de circulación, conductores descendiendo de cabinas para intercambiar rumores e información fragmentada sobre lo que estaba ocurriendo más allá de los retenes, mientras el tiempo se detenía en una espera tensa que se extendió durante casi todo el día. Este mega operativo del 20 de noviembre ocurrió exactamente 11 días después del lanzamiento oficial del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral anunciada personalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum con promesas de restaurar seguridad en uno de los estados más conflictivos del país. Los resultados obtenidos demostraban que las fuerzas federales mantenían presión constante e intensificada contra las estructuras del CJNG, organización que había convertido a Michoacán en bastión operativo fundamental para sus actividades de producción y tráfico de drogas sintéticas hacia mercados estadounidenses. La coincidencia temporal no era accidental. El operativo representaba una demostración práctica de que las promesas gubernamentales de combate frontal contra el crimen organizado no eran retórica vacía, sino compromisos respaldados por despliegue real de recursos militares y voluntad política de confrontar directamente incluso las expresiones más agresivas y mejor equipadas de las organizaciones criminales. Uruapan representaba territorio de valor estratégico absolutamente incalculable para cualquier organización criminal que buscara operar exitosamente en Michoacán, no solo por su función como centro de producción aguacatera, sino por su posición geográfica que facilitaba movimiento de mercancías tanto legales como ilícitas. La región producía aproximadamente el 30% de todo el aguacate consumido mundialmente, actividad económica legal que generaba literalmente miles de millones de pesos anuales y creaba una economía próspera que a su vez alimentaba circuitos de lavado de dinero y extorsión sistemática. Los grupos criminales habían encontrado en la extorsión constante a productores y empacadores una fuente predecible de ingresos millonarios que complementaba perfectamente sus operaciones de narcotráfico, estableciendo un sistema donde cada caja de aguacate exportada representaba un porcentaje que fluía hacia las arcas del cártel. Los productores pagaban cuotas mensuales calculadas según volumen de producción, los transportistas entregaban porcentajes por cada cargamento movilizado, los empacadores negociaban términos que permitieran operar sin ser victimizados por secuestros o destrucción de infraestructura. Era un impuesto paralelo que funcionaba con mayor eficiencia que muchos sistemas fiscales legales, respaldado no por burocracia sino por amenaza inmediata y creíble de violencia letal. Las próximas semanas resultarían determinantes para evaluar si este golpe devastador realmente representaba el inicio de una nueva etapa en el control territorial efectivo de la región o si la organización criminal lograría adaptarse y se modo en alta región en la lamentaba amenacera recuperarse parcialmente de las pérdidas masivas sufridas.
La historia del crimen organizado en México estaba llena de precedentes, donde golpes aparentemente definitivos resultaban ser solo interrupciones temporales, organizaciones demostrando capacidad notable de regeneración mediante reclutamiento de nuevos operadores y redistribución de responsabilidades entre estructuras sobrevivientes. Lo que resultaba absolutamente indiscutible era que las fuerzas federales habían demostrado capacidad real y determinación firme para enfrentar directamente las expresiones más agresivas del crimen organizado en territorio michoacano, desplegando recursos que igualaban o superaban las capacidades militares del propio cártel. La batalla del 20 de noviembre quedaría registrada en archivos de inteligencia y reportes militares como uno de los enfrentamientos más significativos en la historia reciente del combate contra el narcotráfico en México, un punto de inflexión que demostraba que el CJNG, a pesar de su poder y recursos, no era invencible cuando enfrentaba la aplicación coordinada y decidida de fuerza militar profesional. Los 52 sicarios muertos representaban no solo pérdida de personal, sino también erosión de la imagen de invulnerabilidad que el cártel había cultivado cuidadosamente durante años de operaciones exitosas. En las horas posteriores al cese del fuego, mientras equipos forenses comenzaban el trabajo macabro de documentar y recuperar cuerpos dispersos por la zona de combate, habitantes de comunidades cercanas empezaron cautelosamente a emerger de sus refugios, evaluando daños y compartiendo experiencias de terror vivido durante esas 5 horas interminables. Las conversaciones en patios y esquinas mezclaban alivio por haber sobrevivido con incertidumbre sobre qué vendría después, conscientes de que la violencia desplegada esa mañana no representaba necesariamente el fin del conflicto, sino posiblemente solo un capítulo en una guerra más larga. Algunos expresaban esperanza de que el golpe al CJNG permitiría periodo de relativa calma, mientras otros más cínicos, curtidos por años de ciclos repetidos de violencia, anticipaban que el vacío dejado por los sicarios muertos sería ocupado rápidamente por nuevos operadores igual o más brutales. Los niños que habían pasado la mañana escondidos bajo escritorios escolares o camas domésticas emergían con rostros marcados por experiencia que ningún menor debería tener. Otra generación de michoacanos cuya infancia incluiría memorias de detonaciones, explosiones y miedo paralizante como elementos formativos de su desarrollo psicológico. Los medios de comunicación comenzaron a reportar el operativo con una mezcla de admiración por la efectividad de las fuerzas federales y preocupación por la escalada de violencia que implicaba que organizaciones criminales poseyeran helicópteros artillados y arsenales que rivalizaban con pequeños ejércitos. Las imágenes de los helicópteros destruidos circularon ampliamente en redes sociales y noticieros nacionales, convertidas en símbolos visuales del combate entre Estado y crimen organizado, cada espectador interpretando las imágenes según sus propias perspectivas políticas y experiencias personales con violencia. Para algunos, las columnas de humo negro elevándose sobre paisajes rurales representaban victoria necesaria en guerra justa contra enemigos del orden social. Para otros, eran testimonio de fracaso estatal más profundo, que la situación hubiera escalado hasta punto donde era necesario derribar helicópteros en territorio nacional, evidenciaba décadas de negligencia, corrupción y políticas fallidas que habían permitido al crimen organizado acumular recursos y capacidades de esa magnitud. Analistas de seguridad debatían implicaciones estratégicas del operativo, algunos argumentando que representaba cambio genuino en aproximación gubernamental hacia confrontación directa, otros señalando que sin reformas estructurales más profundas, estos golpes tácticos serían insuficientes para desmantelar organizaciones con raíces económicas y sociales tan profundas. En instalaciones militares donde los 13 sicarios capturados recibían tratamiento médico bajo vigilancia armada, interrogadores comenzaban proceso largo de extraer información que pudiera revelar detalles sobre estructura operativa del CJNG en región. Los prisioneros, algunos apenas conscientes debido a gravedad de heridas, otros más alertas pero calculando cuidadosamente cada palabra, proporcionaban fragmentos de información que serían cotejados contra inteligencia existente para construir imagen más completa de cómo funcionaba la organización criminal. Algunos colaborarían más fácilmente que otros, motivados por promesas de trato más favorable o simplemente por reconocimiento de que su lealtad al cártel había terminado en el momento en que fueron abandonados heridos en campo de batalla mientras compañeros huían.
Otros mantendrían silencio obstinado, producto de miedo genuino a represalias contra familiares o de lealtad ideológica hacia organización que los había reclutado, entrenado y proporcionado identidad y propósito. Los interrogadores, experimentados en navegar psicologías complejas de individuos atrapados entre múltiples sistemas de lealtad y amenaza, trabajarían pacientemente para obtener cualquier información útil mientras respetaban límites legales cada vez más estrictos sobre métodos de interrogación. El cuarto helicóptero que había escapado del combate inicial se convirtió en objetivo prioritario de operaciones de rastreo que se extendieron por zonas montañosas densas donde la aeronave probablemente había aterrizado o se había estrellado. Equipos de búsqueda terrestres y aéreos peinaban áreas remotas, siguiendo reportes de residentes locales que habían escuchado o visto algo sospechoso en horas posteriores al combate principal. La captura de ese helicóptero y sus ocupantes representaría complemento valioso al arsenal ya asegurado y potencialmente proporcionaría información adicional sobre planes que el CJNG había estado desarrollando. Sin embargo, el terreno irregular y la posibilidad de emboscadas hacían la búsqueda lenta y peligrosa, requiriendo cautela que equilibrara urgencia de captura con seguridad de personal militar. Días pasarían antes de que búsqueda produjera resultados, y existía posibilidad real de que el helicóptero nunca fuera localizado, oculto en algún claro remoto o desmantelado por células del cártel que recuperaron componentes útiles antes de que autoridades pudieran llegar. En cuarteles del CJNG dispersos por Michoacán y estados vecinos, la noticia del desastre en Uruapan fue recibida con mezcla de shock, rabia y recalibración estratégica inmediata. 52 operadores muertos, 3 helicópteros destruidos, un arsenal masivo perdido y más de 400 kilogramos de drogas decomisadas representaban pérdida significativa que requería respuesta organizacional a múltiples niveles. Comandantes regionales convocaron reuniones de emergencia para evaluar daños y determinar cómo redistribuir responsabilidades entre personal sobreviviente. Reclutadores intensificarían esfuerzos para reponer sicarios perdidos, buscando jóvenes dispuestos a unirse a organización cuyo prestigio había sido manchado, pero cuya capacidad de pagar salarios que superaban cualquier empleo legal seguía siendo atractiva en regiones donde oportunidades económicas legítimas eran escasas. Algunos dentro de la organización argumentarían por venganza espectacular contra objetivos gubernamentales, actos de represalia diseñados para demostrar que el cártel seguía siendo fuerza con la cual había que contar. Otros, más pragmáticos, abogarían por período de perfil bajo, mientras organización se recuperaba y adaptaba tácticas para evitar enfrentamientos directos de escala similar en futuro inmediato. Las próximas semanas y meses revelarían cuál facción dentro del CJNG prevalecía en debates internos sobre cómo responder al golpe sufrido. Productores de aguacate en región observaban desarrollos con atención ansiosa, conscientes de que cualquier escalada de violencia afectaría directamente sus operaciones y potencialmente sus vidas. Algunos contemplaban posibilidad de que debilitamiento temporal del cártel pudiera crear espacio para resistir extorsiones, formando grupos de autodefensa o buscando mayor protección gubernamental. Otros, más realistas sobre dinámicas de poder en región, asumían que cualquier vacío dejado por CJNG sería ocupado rápidamente por organización rival o por regeneración de misma estructura criminal bajo nuevo liderazgo, y que intentos de resistencia solo resultarían en represalias más severas. Era cálculo pragmático, nacido de décadas viviendo bajo sombra de crimen organizado. Comprensión de que violencia operaba según lógicas propias que raramente ofrecían salidas limpias o soluciones definitivas a quienes quedaban atrapados en medio. La batalla del 20 de noviembre quedaría grabada en memoria colectiva de región como día cuando guerra entre Estado y crimen organizado se manifestó con intensidad raramente vista, cuando cielos sobre huertas de aguacate se llenaron de helicópteros en combate y tierra tembló con explosiones que parecían anunciar apocalipsis. Para niños que presenciaron eventos, se convertiría en historia que contarían años después, marcador temporal que dividiría vida en antes y después. Para autoridades, representaba validación de estrategias de confrontación directa y justificación para mantener o incrementar presencia militar en región.
Para familias de 52 sicarios muertos, era tragedia personal que se sumaba a incontables otras en país donde violencia había normalizado pérdida prematura de hijos, hermanos, padres. Sus cuerpos eventualmente serían entregados para funerales discretos, en pueblos donde nadie haría preguntas sobre cómo murieron. Comunidades que habían aprendido que silencio era a menudo única forma segura de procesar pérdidas vinculadas a crimen organizado. Y en archivos de inteligencia militar y agencias de seguridad, operativo sería analizado exhaustivamente, lecciones extraídas sobre tácticas efectivas e inefectivas, precedentes establecidos para futuros enfrentamientos en guerra que no mostraba signos de terminar pronto. En la tarde del 20 de noviembre, cuando humo finalmente comenzó a disiparse y equipos de limpieza iniciaron trabajo de remover restos de vehículos destruidos y helicópteros estrellados, un silencio extraño descendió sobre zona que horas antes había resonado con violencia ensordecedora. Era silencio de exhaustión colectiva, de comunidades procesando trauma compartido, de combatientes sobrevivientes tanto federales como criminales, reflexionando sobre fragilidad de existencia revelada tan dramáticamente esa mañana. Sol comenzaba a descender hacia horizonte, bañando montañas en luz dorada que contrastaba grotescamente con destrucción sembrada sobre paisaje. Belleza natural indiferente a dramas humanos desarrollados bajo su contemplación eterna. Mañana traería nuevo día con sus propios desafíos y violencias, pero por momento presente, región respiraba colectivamente, aferrándose a calma temporal mientras preparaba para lo que inevitablemente vendría después, en ciclo interminable de conflicto que definía existencia en territorios donde crimen organizado y Estado libraban guerra sin fin clara, a vista. Pero mientras autoridades catalogaban evidencia y medios transmitían cifras oficiales, algo más oscuro se gestaba en conversaciones encriptadas entre comandantes del CJNG que habían observado desastre desde distancia segura. No era simplemente rabia por pérdidas sufridas, sino cálculo frío sobre cómo restaurar imagen de invulnerabilidad que operativo gubernamental había dañado severamente. En reunión clandestina celebrada días después en ubicación no revelada, líderes regionales del cártel tomaron decisión que convertiría tragedia del 20 de noviembre en prólogo de algo aún más devastador. Ordenaron operación de represalia que superaría en espectacularidad cualquier acto previo. Identificar y atacar objetivos que demostraran que a pesar de golpe recibido, organización mantenía capacidad de proyectar violencia con impunidad. Lista de objetivos potenciales incluía instalaciones gubernamentales, convoyes militares y poblaciones civiles cuya victimización enviaría mensaje inequívoco. Mientras Uruapan intentaba retornar a normalidad relativa y autoridades celebraban victoria, maquinaria de venganza ya estaba en movimiento, preparando respuesta que recordaría a todos que en esta guerra, cada golpe generaba contragolpe, cada victoria temporal semilla de próxima tragedia, en espiral descendente que parecía no tener fondo ni fin.